Muy buenos días, vamos a dar comienzo al análisis del día de hoy, 4 de enero. Mi nombre es María Agustina Patti, soy analista de mercados en Exnes y vamos a comenzar. En primer lugar, hay que tener en cuenta que esta semana se esperan indicadores o anuncios muy importantes desde el punto de vista del calendario económico. En algunas horas estamos esperando el anuncio del índice manufacturero de Estados Unidos, así como también las minutas del FOMC. El día de mañana, jueves, tenemos el anuncio de el índice, digamos, o el análisis de empleo ADP, que eso puede llegar a generar alguna volatilidad en los mercados. Y el día viernes tenemos las nóminas no agrícolas y el índice de servicios de Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, una semanita bastante interesante en términos de calendario económico. Arrancamos esta semana de una manera bastante tranquila. El lunes fue feriado en los mercados en Estados Unidos, en los mercados bursátiles, con lo cual hemos visualizado allí alguna merma, digamos, en el volumen de operaciones. Y el día de ayer hemos visto ahí alguna volatilidad en el índice del dólar, en el oro, ya lo vamos a ver en un momento en las gráficas. Bueno, ¿qué esperar esta semana? Principalmente el mercado se encuentra a la expectativa de estos índices que mencionábamos recién, estos indicadores por parte del calendario económico. Y el día viernes, nóminas no agrícolas es uno de los indicadores más esperados del mes, digamos. Así que especial atención porque se suele generar mucha volatilidad con este indicador. Si nos vamos a las gráficas, vamos a empezar como siempre con el DXY o índice del dólar. Vamos a ver aquí, vamos a achicar un poquitito. Habíamos analizado ya hace algunas semanas este nivel de soporte importante. Había sido testeado en el pasado como resistencia, luego como soporte y nuevamente a fin de año y sería lo que es inicio del 2023. Ahí lo acercamos un poquito más para que se vea. Vemos nuevamente testeo en este nivel de soporte. Se ha ido fuertemente al alza en la apertura del día de ayer y luego ha ajustado a la baja, básicamente un movimiento de tipo técnico. Se había posicionado a inicios de la jornada el dólar como activo de refugio y luego corrigió a la baja. Podemos observar una marcada lateralidad. Vamos a hacer aquí, como siempre, el gráfico del canal. Ahí se ve un poquito mejor, ¿sí? Vemos este canal lateral que de alguna manera está asociado a esta merma de volumen, fiestas de fin de año, los mercados que tienen en algunos casos feriados y demás, genera esta caída de volumen y por eso también vemos esta lateralidad asociada también a la expectativa de mercado por estos indicadores del calendario económico que acabo de mencionar. El día de hoy se encuentra a la baja, se podría decir, a la baja lateral, a la expectativa justamente de los índices del día de hoy. Desde el punto de vista técnico, este índice se encuentra en una tendencia alcista, pero digamos más que nada de mediano plazo y de corto plazo bajista, justamente con una extensión, digamos, de este movimiento contratendencial a la baja. Todavía no podemos hablar de un cambio en la tendencia. Lo que ya venimos hablando hace algunas semanas atrás, no podemos hablar de cambio en la tendencia, sino hablamos de cambio de fundamentales. La Reserva Federal sigue siendo hawkish en sus comentarios, es decir, que apuntan a continuar incrementando las tasas de interés para controlar la elevada inflación. Si bien el ritmo de incremento de tasas se espera que sea menor en el 2023, esto no ha cambiado, se va a continuar con el incremento de tasas, con lo cual, al no hablar todavía de un cambio en los fundamentales, no podemos hablar de un cambio en las tendencias. Las medias móviles de 100 y 200 periodos en el gráfico de 4 horas se encuentran a la baja, justamente siguiendo este movimiento bajista, y el RSI tocó niveles de sobreventa y niveles de sobrecompra en la última semana. En estos dos extremos, sí que vemos aquí cuando testeó el nivel de soporte y cuando testeó este nivel, se podría decir resistencia de corto plazo asociado a este canal lateral. Si nos vamos al euro dólar, ha tenido un movimiento alcista de corto plazo, como vemos aquí. Esta divergencia bajista del RSI que ya habíamos analizado la semana pasada nos anunció esta pausa de corto plazo del precio de este par. En el corto plazo ha tenido también este movimiento en los últimos 2 días, primero fuertemente a la baja asociado al incremento del dólar y luego este testeo de soporte en torno a la media móvil de 200 periodos asociado a la caída del dólar. Como saben,
y ya venimos analizando. Esta correlación negativa que tenemos entre el dólar y el euro dólar genera estos movimientos bastante espejo, ¿sí?, entre estos dos activos financieros. El RSI ha tocado niveles de sobreventa justo cuando coincide con el testeo de nivel de soporte en torno a la media móvil de 200, ahí se ve un poquito mejor. Y nuevamente en el mercado la expectativa de estos anuncios que se van a estar aguardando el día de hoy, mañana y el día viernes, que también puede llegar a generar volatilidad en este par. Si nos vamos a la libra dólar, movimiento bastante similar, ¿sí?, quizás un poquito más lateral que el euro dólar. Tenemos aquí la divergencia bajista del RSI que ya habíamos analizado hace algunas semanas atrás y nos anunció esta caída de la libra. En este caso vemos un fuerte nivel de resistencia en torno a la media móvil de 100 periodos en el gráfico de 4 horas y el RSI casi llega a tocar niveles de sobreventa en este mínimo y nuevamente el precio se fue al alza. También en este par se puede generar volatilidad a la expectativa de los anuncios del calendario económico. Si nos vamos al dólar yen, vemos que la tendencia general venía siendo alcista en lo que fue todo el 2022 y este nivel de soporte, que realmente es un nivel que había sido resistencia y se transformó también en soporte. Si acercamos un poquitito más, vamos a ver que en estas últimas semanas este nivel de soporte se mantuvo prácticamente intacto, el precio ha testeado y se ha mantenido en esta zona, digamos, de soporte en torno a 131, 130.5 aproximadamente. Y el RSI había alcanzado niveles de sobreventa justo cuando el precio había testeado, digamos, esta parte inferior de esta zona de soporte. La tendencia de corto plazo es bajista, justamente siguiendo esta caída del índice del dólar y de la tasa de los bonos del tesoro. Y las medias móviles de 100 y 200 periodos se encuentran a la baja en este gráfico de 4 horas, justamente siguiendo esta tendencia de corto plazo de los precios. Si nos vamos al precio del oro, realmente ha tenido un movimiento interesantísimo esta semana, ¿sí? Recuerden que hemos estado analizando desde hace ya varios meses este nivel de resistencia en torno a 1800, 1830 aproximadamente. Ha quebrado estos máximos de los últimos 6 meses, ¿sí?, desde mitad de este año del 2022, que no había testeado estos niveles, ¿sí? Con lo cual, si agrandamos un poquito más el gráfico, nos vamos a dar cuenta que es un nivel de soporte, o sea, había sido soporte, se transformó en resistencia muy importante, ha quebrado este nivel de resistencia al alza de una manera muy fuerte, ¿sí?, y en este momento está posicionando en torno a 1853. Habíamos hablado ya hace algunas semanas, más para fin de año, donde estaba tocando estos máximos de los últimos 6 meses, que si llegaba a testear y se iba, digamos, como punto de inflexión a la baja del precio del oro, era una llamada de atención, ¿sí?, de que esperábamos mayores caídas, pero este quiebre al alza también es una llamada de alerta que podrían venirse mayores incrementos en el precio del oro en lo que sería el 2023, particularmente asociado a factores, digamos, o sentimiento de riesgo de los mercados, por ejemplo, asociado a lo que es el incremento de casos de COVID en China y su abandono de política de COVID cero, el conflicto geopolítico. Estos dos eventos pueden generar que el oro se posicione como refugio y por eso vemos un alza en los próximos meses. Y por otro lado, la política monetaria de la Reserva Federal, que si bien han anunciado que va a continuar con esta política hawkish, incrementos de las tasas de interés y demás, esta desaceleración en el ritmo de incremento de tasas, si el mercado lo toma como algo negativo para el dólar, podría posicionar al oro al alza en los próximos meses del año. Aquí tenemos más o menos un panorama de qué esperar para el oro en los próximos meses. De nuevo, este quiebre de resistencia ha sido un nivel importante a tener en cuenta, con lo cual especial atención. Y los fundamentales de esta semana, anuncios desde el punto de vista del calendario económico, pueden llegar a generar alguna volatilidad en este par. Si nos vamos a Bitcoin, el caso de Bitcoin ha sido bastante particular.
ha tenido una lateralidad bastante marcada en los últimos meses y parecería que no puede quebrar el nivel de 17.000. Si bien lo ha quebrado momentáneamente hace unas semanas atrás, ¿sí? No ha podido soportar ese nivel al alza y se ha vuelto nuevamente a la baja. En el caso de Bitcoin tenemos muchos factores asociados a, no quizás directamente con Bitcoin, pero sí lo que mencionábamos recién, incremento de tasas de interés, factores o sentimiento de riesgo en los mercados asociados a COVID en China, a el conflicto geopolítico, que han mantenido a los activos de riesgo presionados a la baja. Esto por un lado, digamos, es como el primer escenario. El segundo escenario, que ya toca directamente al mercado de las criptomonedas, es el tema de FTX, la caída de FTX que ha arrastrado a todos al mercado de criptomonedas en general, ¿no? Y bueno, a Bitcoin en particular. Y el tema de la regulación, el avance de posibles regulaciones sobre el mercado de las criptomonedas. Ya en Italia, hace algunos días atrás, se anunció una tasa, digamos, un impuesto que se iba a aplicar a lo que eran operaciones con criptomonedas. Y todo esto ha generado de alguna manera como una especie de temor generalizado en los mercados frente al avance de posibles regulaciones que ya se vienen hablando desde hace mucho tiempo atrás, pero que ya se están empezando a tomar las primeras medidas y eso genera un poquito de pánico, digamos, o temor entre los inversores y por eso también vemos esta presión a la baja del precio de Bitcoin. Aquí se ve un poquito mejor si agrandamos el gráfico, cómo se mantuvo bastante lateral en torno a este nivel de 16.500, podríamos decir, 16.400 y 17.000. Y finalmente, si nos vamos al precio del crudo, ha tenido una tendencia a la baja en los últimos meses. Aquí hemos marcado un nivel que había sido soporte por momentos, resistencia por otros, ¿sí? Y actualmente se encuentra en los últimos días a la baja. Aquí podemos ver, el RSI nos había marcado una divergencia, a ver si lo ponemos con otro color se va a ver un poquito mejor, ¿sí? Una divergencia bajista, donde el gráfico de precios nos mostraba máximos más altos y el RSI máximos más bajos. Esto de alguna manera y desde el punto de vista técnico anticipó esta caída que estamos viendo en el gráfico y obviamente está asociado desde el punto de vista fundamental al incremento de casos de COVID en China tras el abandono de su política de COVID-0, lo que mencionábamos hace un momento, que ha generado de alguna manera temor en los mercados por una posible caída en la demanda de productos, digamos, y particularmente lo que es demanda de crudo de esta potencia mundial y obviamente se ve reflejado en el precio del barril de crudo. Bueno, como siempre, para el final dejamos el análisis de un activo que haya mostrado un movimiento importante y una oportunidad, digamos, de ya sea de compra o de venta en los mercados. El día de hoy vamos a estar hablando del par euro-AUD, ¿sí? Es decir, euro-dólar australiano, ¿sí? Aquí vemos que ha tenido una tendencia al alza bastante particular, bastante sostenida, ¿sí? En los últimos meses, pero que ha sufrido una caída bastante interesante en las últimas horas, con lo cual activo a tener en cuenta, especial atención, y los fundamentales de esta semana también puede llegar a generar de alguna manera no directa, pero sí por ahí más indirecta, alguna volatilidad en este par. Hasta aquí ha sido el análisis del día de hoy. Como siempre, les dejo debajo los links para que nos sigan en redes sociales y puedan estar al tanto de las próximas novedades, webinarios, eventos, análisis de mercado diario y mucho más.